La implosión institucional se siente en los pasillos de Núñez. Marcelo Gallardo, el arquitecto de la era dorada, está a un paso de dinamitar su propia estructura. La purga masiva no es un rumor. Es un decreto de urgencia para extirpar la enfermedad del éxito que ha paralizado el esqueleto táctico del equipo. Pero la noticia es más explosiva aún. La voz de la dirigencia se ha alzado en la sombra. El dirigente más influyente ha deslizado que la responsabilidad de la crisis no es solo de los jugadores. La culpa, señalan, recae también sobre el muñeco. Hoy desvelaremos el doble frente de la crisis, la limpieza sin precedentes y la tensión interna con la cúpula que amenaza con sabotear la refundación. Revelaremos la lista de los sacrificados, el minucioso informe de rendimiento que condenó al volante central fallido, y el costo funcional de desprenderse de referentes históricos. Pero el tiempo es oro. La demanda de Gallardo es innegociable. Federico Redondo para sanear el eje y Giovanni Simeone para devolver el hambre al ataque. Estos dos nombres bomba son la última carta para evitar el colapso. ¿Qué métricas exactas usó Gallardo para condenar al plantel? ¿Qué hay de cierto en las críticas del dirigente Brito sobre los fichajes fallidos del muñeco? ¿Cómo planea River financiar una operación de más de 20 millones de dólares en medio de la desconfianza interna? La era Gallardo está en el punto de inflexión más peligroso. Quédense para el análisis detallado de la Guerra Fría en el Monumental. Comenta Almohadilla Doble Conflicto si River debe respaldar a Gallardo sin condiciones y suscríbete para el seguimiento exclusivo de esta refundación bajo presión. Capítulo, y la fisura institucional. La voz de la dirigencia y el desgaste del modelo. La crisis de rendimiento en River Plate, marcada por la tetralogía de derrotas, Palmeiras, Sarmiento, Riestra y Central, ha generado una profunda fisura en la relación entre Marcelo Gallardo y la dirigencia. La sentencia del muñeco de realizar una purga total fue recibida con frialdad y una crítica velada por la cúpula directiva. El dardo de Brito, la culpa del muñeco. Se ha filtrado a la prensa deportiva la opinión reservada de un dirigente de peso, cuyo perfil coincide con el del presidente Brito, que apunta directamente al cuerpo técnico. La acusación es demoledora. La culpa de la crisis es del muñeco. Esta frase, que circula en los círculos internos, se basa en un análisis de inversión y gestión de la fatiga. La responsabilidad de los fichajes fallidos. El dirigente argumenta que Gallardo ha insistido en fichajes de alto costo que han resultado ser pasivos, el volante central fallido y algunos delanteros. River Plate invirtió más de 15 millones de dólares en jugadores que hoy están en la lista de la guillotina. La dirigencia cuestiona la efectividad del scouting y la capacidad del muñeco para integrar a los refuerzos de jerarquía. El desgaste de la gestión emocional. Otra línea de crítica es la incapacidad de Gallardo para gestionar la fatiga emocional de un plantel que lo ha ganado todo. El dirigente sostiene que el código de alta exigencia del muñeco, si bien es la clave del éxito, también lleva a un desgaste prematuro y a un agotamiento mental en jugadores que no tienen tiempo para descomprimir. La falta de recambio real. El dirigente apunta a la profundidad de la plantilla. Gallardo ha confiado en un núcleo duro, y los jugadores de recambio no han demostrado estar a la altura. Esto sugiere un fallo en la promoción o en la selección de los suplentes, lo que obliga al muñeco a sobrecargar a los titulares hasta el punto de quiebre. La tensión es palpable. Gallardo exige plenos poderes para limpiar y fichar a Redondo y Simeone, pero la dirigencia se muestra cauta, recordando que el último cheque en blanco resultó en un volante sentenciado y una crisis funcional. La matriz táctica traicionada. El desorden posicional. La respuesta de Gallardo a las críticas es el análisis táctico despiadado de su equipo. El muñeco sostiene que el problema no es la gestión emocional, sino la traición al código táctico. El anatema del pressing. El cuerpo técnico ha medido la caída en la intensidad del pressing. El tiempo de reacción tras la pérdida ha aumentado a 4 segundos, haciendo que el contrapressing sea inefectivo. El error del gap. El distanciamiento entre el mediocentro y los centrales, el gap posicional, se ha disparado en los últimos partidos. Esto expone a la defensa y es una prueba irrefutable del desorden posicional y la falta de concentración. La purga es la respuesta de Gallardo a la desidia del plantel y un golpe de autoridad a la dirigencia crítica. ¿Crees que las críticas del dirigente Brito sobre la responsabilidad de Marcelo Gallardo en la crisis tienen un fundamento válido en el manejo de los fichajes fallidos? Capítulo 2. La auditoría de la fatiga, la guillotina del rendimiento y el perfil del sentenciado. La lista negra entregada por Gallardo no es una colección de nombres, sino una auditoría de la fatiga y el rendimiento. Cada jugador sentenciado ha sido evaluado por su incompatibilidad funcional con la alta velocidad y la verticalidad que se busca reinstalar. La limpieza se centra en 3 perfiles de pasivos que deben ser liquidados para financiar la doble bomba. 1. El volante central fallido, el pasivo funcional. El error de métrica. El volante central es el símbolo del error de gestión.
El informe táctico lo condena por su baja tasa de pases progresivos, menos del 55% de sus pases son hacia adelante o rompen líneas, un exceso de pases laterales, casi el 40%, y una velocidad de giro lenta, más de 1.8 segundos para cambiar de dirección bajo presión. Esto lo convierte en un cuello de botella. La sentencia: venta obligatoria para liberar cupo y capital. Su perfil es incompatible con la matriz de velocidad que exige Federico Redondo. 2. El delantero sin pressing, el pasivo de inversión. El error de métrica. El delantero de jerarquía que será vendido tiene una tasa de presión alta que ha caído un 30% en el último semestre. Su falta de movilidad sin balón y su incapacidad para generar el desmarque de ruptura han esterilizado la posesión y aislado a los volantes. Su alto costo contractual ya no se justifica con la ineficacia en el área. La sentencia: venta obligatoria para recaudar el capital de Simeone. Gallardo necesita un delantero agresivo, y Simeone es el único nombre que garantiza esa agresividad sin balón. 3. El referente histórico agotado, el pasivo emocional. El error de gestión. Este referente ha sido víctima de la fatiga emocional. Su rendimiento es intermitente, su influencia en el vestuario disminuido y su nivel de concentración en las jugadas a balón parado ha sido cuestionado. Gallardo ve en él una fuente de inercia que debe ser extirpada. La sentencia: venta o rescisión amistosa. Su salida es clave para inyectar hambre y abrir espacio a una nueva generación de líderes que no conozcan la comodidad. La ejecución de esta purga debe generar al menos $15 millones para afrontar la doble bomba y silenciar las críticas internas. La dirigencia debe actuar con firmeza a pesar del costo político que implica desprenderse de figuras queridas. ¿Cuál es el porcentaje de descuento que River Plate debe aplicar a la venta de un jugador sentenciado para garantizar una salida rápida y liberar el capital? Capítulo 3. Federico Redondo, el nuevo eje y la respuesta a la crítica de Brito. Federico Redondo es la respuesta táctica directa de Gallardo a las críticas de la dirigencia sobre los fichajes fallidos. Su perfil técnico es tan opuesto al del volante sentenciado que su llegada es la prueba de que el muñeco ha aprendido del error y está corrigiendo la matriz de juego. El perfil táctico: el constructor de la transición rápida. Gallardo lo ve como el pivote cerebral que reinstala la verticalidad y elimina el cuello de botella en la salida. El timín de la rotura. Redondo tiene un timín superior para el pase de ruptura. A diferencia del volante saliente que pausaba el juego, Redondo acelera la transición con pases limpios y verticales. Su capacidad de distribución es compatible con el fútbol de alta velocidad que exige Gallardo. El giro bajo presión. El pivote sentenciado sufría al ser presionado de espaldas. Redondo tiene la capacidad técnica y la visión periférica para girar y salir jugando con elegancia, anulando la presión alta del rival. El factor psicológico. Su llegada es un golpe de efecto positivo. El apellido y el glamour que trae Redondo inyectan una nueva energía y regeneran la ilusión en la hinchada, algo que la dirigencia también valora. La dificultad de la negociación, la puja argentina y la precaución financiera. La negociación por Redondo está tasada en unos $8 millones, pero la tensión institucional la complica. La cautela de la dirigencia, la cúpula directiva, con la voz crítica de Brito en la sombra, será extremadamente cautelosa al invertir $8 millones en otro volante, temiendo un nuevo fiasco de inversión. Gallardo deberá garantizar que Redondo es el único capaz de sanear el eje. La urgencia del fichaje. A pesar de la cautela, River debe actuar rápido. La puja con clubes argentinos y la vigilancia europea hacen que el tiempo sea el factor decisivo. La estrategia. River Plate debe cerrar la venta del volante sentenciado antes de fin de año para presentar la oferta al contado por Redondo. La promesa deportiva de ser el nuevo eje de Gallardo en Copa Libertadores es el principal factor de seducción. Federico Redondo es el fichaje más importante porque redefine la identidad táctica de River. Su llegada demuestra que Gallardo está dispuesto a cambiar para corregir los errores del pasado. ¿Es la llegada de Federico Redondo la única forma que tiene Marcelo Gallardo de acallar las críticas de la dirigencia sobre sus decisiones de mercado? Capítulo 4. Giovanni Simeone, el perfil europeo y el riesgo de la inversión. El segundo nombre bomba, Giovanni Simeone, es la máxima expresión de la ambición de Gallardo y la fuente de mayor riesgo financiero para la dirigencia crítica. Su llegada es la solución ofensiva a la falta de pressing y la ineficacia en el área. El perfil táctico, el delantero total que exige Gallardo. Simeone no es un delantero que solo espera el gol. Es un jugador de sacrificio adaptado al fútbol europeo de alta intensidad. La agresividad sin balón, su tasa de recuperación en campo rival y su constante movilidad de desmarque son lo que Gallardo exige. Simeone obliga a la defensa rival a estar siempre activa y genera el espacio para que los volantes se sumen al ataque. El instinto de finalización. Su eficacia se basa en la capacidad de definir con pocos toques.
Esto es el antídoto perfecto contra la delantera sentenciada que necesitaba demasiadas oportunidades para convertir. El factor psicológico. El regreso del hijo pródigo con experiencia europea inyecta un shock de energía y hambre en el vestuario, algo que Gallardo busca desesperadamente tras la fatiga emocional del plantel. La ingeniería de la deuda, el préstamo con obligación y el conflicto de Brito. La negociación por Simeone es la piedra en el zapato de la dirigencia. Su valor de mercado supera los 10 millones de dólares, y River solo puede acceder a él mediante una compleja ingeniería financiera. El riesgo del préstamo forzoso. River Plate debe negociar un préstamo con un cargo elevado y una obligación de compra a ejecutar en un año, blindada por cláusulas de partidos jugados. Esta obligación de deuda futura es el punto de mayor conflicto con el dirigente Brito. La crítica financiera. El dirigente Brito cuestiona asumir una deuda futura tan grande por un jugador que Gallardo exige, cuando la confianza en las decisiones de mercado del muñeco ya está erosionada. El plan de mitigación. Para silenciar a la dirigencia, Gallardo y la Secretaría Técnica deben garantizar la venta del delantero sentenciado por un monto similar al de la obligación de Simeone. La venta de un pasivo debe financiar el activo. El fichaje de Giovanni Simeone es un acto de fe en el liderazgo de Gallardo. El muñeco arriesga su capital político al exigir una inversión tan grande en un contexto de desconfianza interna. ¿Qué tan seguro debe estar Gallardo del rendimiento de Giovanni Simeone para forzar una obligación de compra tan riesgosa financieramente para el club? Capítulo V. La encrucijada de los 20 millones, el sacrificio inevitable y el plazo fatal. La ejecución simultánea de la purga y la doble bomba Redondo-Simeone es una encrucijada de 20 millones de dólares. Para cerrar ambos fichajes y garantizar el aval ante la dirigencia crítica, River Plate debe realizar un sacrificio que no estaba contemplado, la venta de un activo estratégico. El sacrificio del activo estratégico, la garantía de pago. La venta de los jugadores sentenciados solo cubre la mitad del costo total. Para garantizar la seriedad de la obligación de compra por Simeone y el pago al contado de Redondo, River debe liquidar un activo joven y valioso que no tiene fallos tácticos. El perfil del sacrificio. Se habla de jugadores jóvenes de las inferiores con gran proyección europea, como un defensor central o un volante mixto, que puedan ser vendidos por un cheque de 8 a 12 millones de dólares. La justificación. Esta venta se justifica como una inyección de liquidez para mitigar el riesgo que la dirigencia ve en la inversión de Gallardo. Es el costo indirecto de la purga y una cesión de Gallardo para mantener su poder. El plazo fatal de la pretemporada y la presión de la dirigencia. El factor tiempo es la única herramienta que la dirigencia tiene para controlar a Gallardo. El plazo fatal es el inicio de la pretemporada. La dilación estratégica. El dirigente Brito y su círculo podrían dilatar las negociaciones a propósito, buscando ejercer presión sobre Gallardo o forzándolo a aceptar un plan B más económico, lo que debilitaría su poder de decisión. El ultimátum de Gallardo. El muñeco ha sido tajante. Si Redondo y Simeone no están entrenando desde el primer día, el ensamblaje táctico es imposible y el riesgo de fracaso en la Copa Libertadores aumenta exponencialmente. La guerra de transferencias es una lucha de poder enmascarada. Gallardo exige plenos poderes para salvar su legado, mientras que la dirigencia busca limitar la inversión del mismo entrenador al que critican en la sombra. La ejecución de la doble bomba es el termómetro que medirá la fuerza real del muñeco en esta etapa de crisis. Si la dirigencia no logra cerrar los dos fichajes bomba por temor al riesgo financiero, ¿cuál será la reacción de Marcelo Gallardo ante un nuevo plan B de refuerzos? Epílogo. La refundación bajo la sombra de la duda. La limpieza confirmada por Marcelo Gallardo es un acto de fe y un golpe de autoridad. La purga de jugadores sentenciados y la exigencia de élite, Redondo y Simeone, son la única vía para restaurar el código de la alta exigencia y sanear el esqueleto táctico del equipo. Sin embargo, la refundación se da bajo la sombra de la desconfianza institucional. La voz del dirigente Brito que culpa al muñeco por los fichajes fallidos y la fatiga del plantel es un factor de riesgo que amenaza con sabotear la ambición del entrenador. El sacrificio financiero de más de 20 millones de dólares y la venta de un activo estratégico son el precio a pagar por la continuidad del ciclo. Gallardo ha puesto toda su capital político en la mesa. El éxito de Redondo y Simeone es la única forma de acallar las críticas internas y demostrar que el error de inversión pasado ha sido corregido. El mundo River observa con ansiedad el resultado de esta encrucijada. El muñeco lo tiene claro. O se renueva el plantel con hambre y élite, o el ciclo no tiene futuro. ¿Puede Marcelo Gallardo liderar una nueva era de éxito continental si no cuenta con el respaldo total y financiero de la dirigencia en un momento de crisis?